Licenciada Lorena López Valencia. Usted Lore. es la dueña, la Lore 1, porque Lorena Crespo se hace en La realidad Lore, la la Lore. La Lore Crespo se unió a la asignatura un par de años después, así que éramos las 3 L's en la asignatura. Bueno, te escuchamos, Lorena. Usted escucha mucho esos perros, perdón, pero Sí, por ahí se espérenme escuchan. que cierro las ventanas. Espérenme. Bien. Bueno, esto es así, yo les cuento una cosa, ya los conozco a varios de los que se han unido a la reunión. La verdad que para mí este es mi debut a nivel virtual, hablando y no deja de ponerme un tanto nerviosa siempre que tengo que preparar algo, ¿no? Porque como lo hemos hablado con Lore y con Lili, cuando al menos a nosotras nos apasiona la docencia, un poco nuestra misión es que podamos transmitir con la mayor claridad posible lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años y que después ustedes lo puedan aplicar y puedan superar. Así que bueno, vamos con la presentación. Denme un segundo. ¿Ustedes la ven ahí? Acá a ver. Ahí. ¿Ahí la ven? Se ve, pero no está ampliada. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora está ampliada. Contesto la primera pregunta para que se queden tranquilos. Sí, esto está grabándose y va a ser subido al aula y va a estar unos días en el aula. De todas maneras, por experiencia con el Power anterior, yo les sugiero que no se confíen en que teniendo el Power en el aula, a la vista, se va a comprender absolutamente todo el contenido que se presentan. Es muy útil escuchar los comentarios, las aclaraciones que se van diciendo a medida que va presentándose el Power. Así que estén tratando todos de permanecer allí escuchando. Gracias, Lore. Bueno, vamos. Esto me encantó. Miren lo que es eso. más real, ¿no? Gaturro, ya los maestros plantean una pantalla y estamos haciéndolo totalmente real, así que creo que es una posibilidad de encontrarnos todos de la manera en que cada uno está. Hoy cada uno está en su casa, así que bienvenidos. Bueno, ustedes se preguntarán si ya cursamos clínica otoneurológica, ya tuvimos a la profe Lorena LB, estamos en seminario de audiología y labirintología, tenemos que armar un trabajo de investigación, nos estamos reventando la cabeza entre las áreas temáticas que nos han hablado y dónde lo vamos a aplicar. ¿Qué tiene que ver esto de que volvamos a ver, para aquellos que cursaron la materia, el año pasado, evaluación objetiva de la audición? Quizás yo también me preguntaría lo mismo, pero como considerando y partiendo de que seminario, cualquier seminario es ese proceso donde deben converger todos los conocimientos o todo el bagaje que ustedes tienen y la investigación y fluir hacia un proyecto de investigación, la idea de las profes es un poco reforzar sobre aquellos conceptos que en general uno siente que le falta y que no tiene. Pero bueno, mi planteo de hoy ha sido, bueno, ustedes el año pasado tuvieron una base, hemos hablado básicamente de valoración objetiva de la audición, que incluía potenciales evocados y autoemisiones, básicamente. Después hablamos de implante coclear y de prótesis, pero la base del conocimiento está. Por supuesto que nunca alcanza el tiempo para aprender todo, ¿no es cierto? Entonces, para aquellos que no han cursado el año pasado y que quisieran tener el material, me escriben, ahí está mi correo, yo les puedo compartir los Power, tal como dice Lili, si bien no está toda la información, pero sí les puedo compartir y acercar ese material que
que los puede guiar a una forma de adentrarse en este conocimiento. Entonces, pensando un poco, cuando en esta instancia de seminario, pensándonos en seminario, uno tiene como que repensar y dejar de pensar en todas estas. Yo vi que Lili les dio valoración subjetiva de la audición, y me puse a ver qué les había dado, y realmente uno comienza hablando de las pruebas, pero yo también, como Lili terminó intuyo que terminó su presentación, fue pensando en que las pruebas van más allá de saber que hago una audiometría para determinar el umbral tonal liminar, que hago una logoaudiometría para esto. Voy más allá, me sirven para valorar en la globalidad, en lo más que se pueda, la función auditiva, ¿no? Que es maravillosa y es compleja. Entonces, pensando en seminario, nosotros debemos comenzar a pensar y a trascender de que potenciales evocados auditivos es para ver la sincronía de la vía, quedarnos solo con eso. En seminario, hoy tenemos que comenzar a utilizar ese término de una manera más global, de una manera mucho más macro. Yo puedo ver la sincronía, como se lo repetí el año pasado, pero va más allá de todo eso. Entonces, esta es la idea. Para eso, la presentación de hoy va a estar centrada básicamente en un caso que estamos preparando, y esto es para que visualicemos cómo, haciendo un potencial, hemos comenzado a englobar y a dirigirnos a ciertas preguntas que hacen que podamos llegar a la respuesta del caso. Cuando nosotros hacemos clínica, o al menos los que nos desarrollamos en clínica, hacemos un proceso de investigación, no de manera formal como se realiza en seminario, donde uno debe seguir un método. Digamos, no es que ponemos objetivo general, objetivo específico, pero sí al momento de abordar ese paciente, se plantea una pregunta-problema, planteamos los objetivos, planteamos las acciones, determinamos el método, determinamos cómo vamos a recolectar esa información. Ese proceso lo hacemos en general, y esto en la mayoría de las cosas de nuestra vida, para resolver cualquier problema, no quizás de manera metódica, o no pensándola, o no poniéndole los nombres académicos, digamos. Entonces les voy a contar, vamos bien hasta aquí porque yo no los veo, no sé si se fueron y quedé sola, me avisan. Se escucha bien, Lore, está perfecto. Este es un caso de un paciente, de un niño que nos llega a nosotros al instituto en el año 2015, principios de 2015. Es un nene, sexo masculino, nació en el año 2012. En ese momento nos llega con estos estudios previos, con autoemisiones de screening, lo que pasaron ambos oídos, y ahí ven la fecha que se realizó el 4 de julio del 2012. A los 2 años y 9 meses se le vuelve a repetir las autoemisiones acústicas, para lo cual pasa en ambos oídos, y tiene una curva timpanométrica tipo C. El screening lo pasó, desconozco el motivo por el cual se le vuelven a repetir a los 2 años y 9 meses, en ese momento, hasta que sondeó con la mamá, yo les puedo decir que era porque no hablaba. En ese momento se lo deriva para hacer un potencial evocado auditivo por esa ausencia del lenguaje. ¿Ustedes están pudiendo ver la pantalla que sigue? No. No, sigue en la primera. Ahí, a ver. Espera que la saqué porque no me pasa. A ver. Bien. A ver ahí. Ese es el primer potencial, y ustedes van a ver que se realizó el 16 de julio del 2015,
Si yo les preguntara ahora, piensen 2 segunditos qué es lo que están pudiendo ver. Si recordamos, en los potenciales evocados auditivos, con tonos clics, lo que nosotros buscábamos era la presencia de determinadas ondas, ¿no? Y su reproductibilidad, la presencia de la onda 5. Entonces, no sé si ven mi puntero, pero acá en el oído izquierdo, comparen con el oído derecho, ustedes ven que en el oído derecho está marcado. Esto es un equipo de potencial que tiene mucho mellado, digamos como bien eléctrico, es otro equipo, ¿sí? Pero nosotros, al ser un niño, ¿se acuerdan que yo les dije, o recordemos, lo que hacemos es rastrear por la edad del niño y por no tener la necesidad de determinar un umbral electrofisiológico, hacemos el rastreo de la onda 5, porque es lo único que se visualiza claramente acá. La onda, ni la onda 1, ni la onda 3 la visualizamos, pero sí la onda 5, que se visualiza hasta 60 decibeles. Y en el oído izquierdo, haciendo 3 tiradas a máxima intensidad, no hay onda 5 reproducible ni nada que se le parezca a una onda 5. Entonces, este potencial que concluye que el lado izquierdo, eso está al revés, perdón. Eso está al revés. En el lado derecho, debería decir ahí, se identifica onda 5 y por rastreo de esta onda se determina el umbral electrofisiológico hasta 50 decibeles, EHL. Y en el lado izquierdo, disculpen que eso está al revés, no se identifican ondas reproducibles ni identificables. ¿Estamos? ¿Cuál es la conclusión de este potencial? Estudio compatible con hipoacusia de severa profunda para oído izquierdo, porque no existen ondas acá, y leve y de leve a moderada para oído derecho, para el rango de frecuencias estimuladas. Recordemos que con potenciales clics tengo injerencia, sobre todo en la frecuencia 4000, digamos, más o menos, entre las 2 y la 4, pero puedo visualizar eso. Es decir, para ese rango, si yo quiero determinar si la pérdida también se encuentra en frecuencias graves con certeza, etcétera, debo complementar con un potencial por tonos, o un multifrecuencial que sería el tono de estado estable. Y abajo, como sugerencia en ese potencial, se sugiere cotejar con la clínica y complementar con valoración subjetiva de la audición. Y acá volvemos a lo mismo. Si bien el año pasado yo hablé todo el tiempo de valoración objetiva, la valoración de la audición tiene que ser de manera global o lo más completa posible. Entonces, en la edad de este niño, con antecedentes de ausencia de lenguaje, no es posible quedarnos, o es posible, sí, uno se puede quedar con esto, pero en la actualidad ya tenemos herramientas para complementar este potencial con otra valoración que nos dé mucha más información que esto. A partir de eso, de ese potencial y de esa curva timpanométrica C, tipo C, una curva planita, desconozco si había presencia de líquido, eso lo desconozco. Se colocan tubos en el mes de noviembre. ¿Se acuerdan? Le habíamos hecho potencial en julio. En el mes de noviembre se colocan tubos. Y en febrero es nuevamente derivado para realizar un potencial por indicación médica para realizar un control. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros no trabajábamos directamente con el otorrino, entonces creemos que los tubos deben haber sido por lo que él puede haber observado en el oído, pero eso lo desconocemos. En ese mismo mes de diciembre, se le indica equipar bilateralmente con audífonos. A este niño se le indicaron audífonos retroauriculares súper potentes en ambos oídos. En febrero, el médico pide un potencial para control y en febrero vuelve a nuestro centro para que realicemos ese potencial de control. Hacemos este potencial, le pido estudios anteriores a la mamá y la mamá me dice, aparentemente tiene una pérdida profunda en el oído, yo veo ese potencial, hacemos el potencial al niño
y observo exactamente la respuesta totalmente al revés de aquel potencial que se había hecho en julio. ¿Qué observamos acá? Que no hay respuestas en el oído derecho, cuando sí la encontramos en el potencial anterior en el que se realizó en julio del 2015, y sí se observan respuestas en el oído izquierdo, es decir, como dos pacientes diferentes. Lado izquierdo se identifican ondas 5 y por rastreo de la onda se encuentra el umbral electrofisiológico hasta 50, exactamente al revés. Lado derecho se realizan varas y estimulaciones, no se observan ondas reproducibles ni identificables. Acá antes de pensar que, primero pensamos que algo estaba mal, por supuesto, algo no nos estaba cerrando. La primera fue que cuando yo vi esto fue decir, lo conecté mal, o sea, en ese momento que teníamos al paciente dormido, dije, le puse al revés los auriculares de inserción, le coloqué al revés los electrodos, estoy tomando al revés la respuesta, verifiqué eso y dije, no, está bien. Corroboré con quien hizo el potencial anterior, que no lo había hecho yo, fue mi colega, y me dice, uy, lo hice mal, y le digo, no sé, Jus, capaz que sí, yo corroboré porque le tenía en ese momento y salió así. Acá podemos haber dicho que claramente hubo un error de técnica, que eso nos puede pasar, por eso yo les había dicho que cuando un potencial no nos da respuesta, en niños sobre todo, al menos nuestra conducta hoy viene siendo volver a repetir. Cuando hay una sospecha, cuando algo no nos cierra, volver a repetir porque son muchas cuestiones que se cruzan para que nosotros podamos abordar un diagnóstico clínico audiológico lo más certero posible. Fíjense que acá me estoy preguntando si la técnica que apliqué estaba bien, si mi objetivo estaba cumplido y yo había obtenido iguales respuestas o se caía, si el niño seguía con esa posible pérdida. Sugerí complementar con otros métodos, se sugirió complementar, ¿estamos? Y acá la conclusión es totalmente al revés. Estudio compatible con hipoacusia de severa profunda, esto está también al revés, copié al revés esto, para oído derecho sería, y de leve a moderada para oído izquierdo para el rango de las frecuencias estimuladas. Se sugiere cotejar con la clínica y complementar con valoración subjetiva de la audición. Nosotros sugerimos ahí que se repita el PEA, pero era un paciente complejo, había que sedarlo. A ver que me fui, disculpen, ahí estamos. Entonces, en ese momento yo le explico a la mamá, mira mamá, nos está dando totalmente al revés, puede que hayamos en la técnica cometido un error, yo sugiero que volvamos a repetir. Se vuelve a repetir ese potencial y da exactamente igual como esta segunda vez. Nosotros sugerimos ahí complementar con valoración subjetiva de la audición. Yo le dije a la mamá, mira, antes de que vuelvas al otorrino, hagamos una evaluación, esto fue en marzo, le hicimos el segundo potencial en febrero y lo repetimos ahí a la semana, y obtuvimos esto, se evalúa en 3 sesiones a campo libre, con mucha dificultad para lograr un condicionamiento óptimo, por lo que todas esas respuestas que ustedes ven hoy son aproximadas y pueden variar. ¿Por qué es necesario informar esto? Porque, aunque uno diga, bueno, pero es variable, no es certera, pero es lo que he podido ver en un paciente muy difícil. Todavía nos acordamos de él y cuando lo vemos nos pegó, nos mechoneó, destruyó, es decir, estaba muy desorganizado. Entonces ahí yo le sugiero a la mamá consultar con el RL nuevamente y determinar pautas a seguir. Entonces se fue con esta audiometría a campo libre, en el cual ustedes tienen que tener claro que esto es audición funcional. No estamos viendo ahí solo el oído derecho, es una anotación que en ese momento se usaba. Y hoy ustedes, teniendo y habiendo leído, aquellos que leyeron el consenso audiológico que les compartieron en seminario, es súper importante ver
qué es lo que se sugiere y a lo cual yo adhiero en las formas de anotar o de mostrar las respuestas que se obtuvieron en la valoración audiológica infantil al menos, porque cuando nosotros evaluamos, sacamos una foto en ese momento del paciente. Entonces, cuando ese estudio llega a un médico, un neurólogo o a otro colega, que pueda tener la mayor información posible para saber cómo estaba en ese momento, ¿no? Cuáles fueron las dificultades. O sea, yo les estoy diciendo que yo pude observar esto, pero que fue difícil, y en 3 sesiones pude observar esto, pero que bueno, hay que observar. A partir de eso se cotejó con ese potencial que tenía, con esta audiometría, y seguía en curso esa selección de audífono que ya se había hecho la mamá. La mamá cambia de otorrino y decide consultar con otro otorrino, y donde el otorrino le indica, ¿sí? Y había un diagnóstico presuntivo de una hipoacusia severa, profunda en oído derecho y moderada en oído izquierdo. Lo derivan para selección, nosotros lo recibimos para selección, esto fue en el 2016, y la realidad que tenerlo 3 minutos quieto a ese niño en ese momento era una cuestión maratónica, era imposible. Sin embargo, en la consulta, hablando con la mamá, que cursaba con mucha angustia, a 1 metro, cuando él estaba a 1 metro, lo llamo por su nombre y él gira, pero gira la cabeza como si lo estuviera hablando, como si nadie. Dije, bueno, me está tomando la voz conversacional. Y después decidió hacer un test de Lynch a 2 metros con voz muy suave. Él detectó todos los sonidos, todos, claramente, para lo cual yo paro la selección y sugiero, en mi percepción, en mi sentido común, en mi intuición, ¿sí? Y en la evidencia que ustedes han comenzado a escuchar en la evidencia científica, en donde uno va basándose y va estudiando y va leyendo, dije, este niño escucha, o sea, un oído está escuchando, o al menos no, lo que nosotros tuvimos en cabina me dio a duda. Y ahí les pongo, responde a su nombre a nivel suave y conversacional, por lo cual se informa al ORL y se sugiere el análisis de comenzar tratamiento con fonoaudiología a los fines de organizarlo conductualmente, valorar su lenguaje y luego volver a valorar en cabina. Es decir, la idea fue esto. Yo dije, para mí este niño escucha, necesitamos condicionarlo y evaluarlo en cabina para poder tomar una respuesta subjetiva un poco más clara. Entonces se derivó al área, nosotros trabajamos a la par con un equipo que realiza rehabilitación auditiva y del lenguaje. Entonces lo que se solicitó es que realizaran, que lo organizaran al niño, es decir, en su espacio, en su tiempo, conductualmente, que hicieran una valoración del lenguaje a la edad que tenía este gordo, y luego poder volver y valorar la evaluación en cabina. Parece un poco alocado decir, y si realmente es hipoacúsico, y si realmente nos estamos perdiendo algo, bueno, nosotros confiamos en realidad en el equipo que iba a hacer la evaluación del lenguaje, lo cual nos iba a dar información mucho más pertinente respecto a lo que él estaba pudiendo hacer con lo que escuchaba. Porque si a 2 metros detectaba el sonido del test de Lynch a voz suave y conversacional, algo me estaba diciendo que las pruebas que nosotros habíamos realizado no me estaban dando una información clara como para dar un diagnóstico audiológico claro. De allí comienza a trabajar y lo volvemos a ver en cabina. Esto fue en mayo del 2016. Se lo evaluó nuevamente en sesiones consecutivas, logrando un condicionamiento por refuerzo visual. Aquí ya tenía 4 años, por ende, en teoría, el refuerzo visual no sería una prueba pertinente o un recurso pertinente, pero nosotros debemos adecuar la forma de obtener ese dato
para obtener la respuesta, ¿no?, de este niño. Si ustedes ven, el oído derecho se ve apenas unas tildes de lápiz, que es lo que pudimos tomar, pero fíjense el oído izquierdo. El oído izquierdo me muestra una caída hasta la frecuencia 1000, más o menos en 30 hasta 30 decibeles, y los graves una caída brusca. Lo que ustedes, el comentario que ustedes ven abajo, lo mismo que ven acá a su derecha o a su izquierda, no sé cómo es la pantalla en sus casas, son las pantallas en su casa, se evalúa en sesiones consecutivas, logrando un condicionamiento por refuerzo visual, atención muy lábil, por lo que se recita para continuar valorando. En sesiones consecutivas es que nos tomamos el tiempo para evaluarlo, y yo puedo decir que con todo esto, en otro momento yo me hubiera quedado tranquila, hubiera dicho, me cierra todo, tenemos un potencial, tenemos retrasos en el lenguaje, tenemos esto, bueno, veamos y ahora sí equipemos con algo más claro. Sin embargo, mi intuición, no quiere decir que estoy adivinando, pero que la intuición no es porque sea divina, sino que tiene que ver con mi transcurso en la práctica profesional, simplemente eso, y el sentido común de lo que me ha ido pasando en esta práctica. Yo sugerí que esperáramos. Comenzaron a trabajar con Pao, es la rehabilitadora, Paola. Se tomaron un tiempo, nosotros acordamos que para nosotros este niño sí escuchaba, que algo estaba pasando a nivel neuronal, a nivel cerebral, que no lo estábamos pudiendo visualizar con las pruebas con las que hoy contábamos para evaluarlo. Y el 3 de febrero del 2017, fíjense que esto fue en mayo del 2016, 9 meses después, más o menos, se lo vuelve a evaluar. Hablamos con el rehabilitador y le digo, lo tenemos que evaluar, veamos, y lo metimos en cabina. Nosotros decimos, lo metamos en cabina. Fíjense que tenemos como si yo les estuviera mostrando 5 pacientes diferentes, en una misma persona, en una misma personita, y esta vez lo evaluamos a través del juego, del condicionamiento por el juego, y cuando obtenemos estas respuestas, sí sugiero nuevamente repetir un potencial. Es decir, la idea no es hacer potencial tras potencial tras potencial porque no me cierra. La idea es, en esto que hemos hablado siempre con Lore, con Lili, de la que las pruebas están al servicio nuestro, pero hay que hacer un uso racional de ellas, ¿no? Entonces, porque hay que hacerlo dormir, es todo un tema, entonces tenemos que saber cuándo vamos a usar determinada prueba, o al menos pensarlo, y si no lo sabemos, consultarlo. Fíjense que acá lo que observamos es audición prácticamente dentro de parámetros normales. Yo en la logobiometría logramos consignar el umbral de palabras, es decir, donde él podía repetir. Tiene unas curvas timpanométricas tipo A, y ahí nos quedamos como heladas. En el transcurso de su tratamiento de rehabilitación del lenguaje y auditiva, porque no se tenía claro cuál era el objetivo básicamente radicó en organizarlo conductualmente. Están al revés, ya me parecía. Fíjense, este es del 2016. Este iba antes. En el 2016 se evalúa con la rehabilitadora en sesiones consecutivas a través del condicionamiento por el juego, primero a campo libre, luego con auriculares, pacientes con periodos cortos de atención. Vía ósea no se valora ya que no deja colocarse ni apoyarse la vincha ósea, y se consigna posible detección de la voz hablada 45. Esto fue en noviembre del 2016 y esta fue en febrero del 2017. Este es el potencial
Este es el potencial que se realiza bajo sedación. Acá abajo dice, chicas, estoy disléxica, puse todo mal la fecha. Esto fue en febrero del 2017. Tiene, bueno, si pudiera abrir sus micrófonos, le pediría, ¿alguno se anima a describir este potencial? ¿Alguno se anima a abrir el micrófono? No me hagan quedar mal. ¿Alguno aprendió algo? ¿Alguno se anima? Si se anima, se los redejo, si no sigo. Les doy 10 segundos. Profe, Lore, ay, perdón. ¿Sí? puede ser que tenga reproductibilidad porque cuando lo van haciendo las distintas tiradas aparece la onda 5. Muy bien. ¿Quién habla? Fiorella. Hola, Fiore. Ya te veo y no me acuerdo tu cara. Fiore, bien, hay reproductibilidad, pero ¿qué es lo que tenemos que ver primero? En la tirada de 80, ¿qué está ahí identificado? ¿Qué ondas? La 1, la 3 y la 5. Perfecto, Fiore. Y después descendemos y ¿hasta qué intensidad se rastrea la onda 5? Hasta 20 decibeles. Bien, hasta 20, 30, en el oído derecho. Perfecto. Bien. Profe, y ahí habría que restarle 15 decibeles para determinar el umbral global, digamos. Exacto, tal cual. De la onda 5, me refiero. 30 menos 15. Exacto, perfecto. Ah, me están haciendo quedar re bien, ¿eh? Muy bien, Lore, ¿cómo enseñaste? Muy bien. Lore, Sí, aprovecho el cortecito para transmitirte una pregunta de Mariana, que Sí. dice, en la diapo anterior, sí. creo que era, donde estabas con el audio. Profe, ¿el umbral de palabra no sería coincidente con la audiometría? Eso es lo que pregunta Mariana. En No donde sé acá si lo escribió en esta audio o en la otra, no sé en cuál lo escribió. En la anterior, Mariana, si querés, en la primera habilitarte. audiometría, En esa en es. esa. Sí, en esa. En la anterior, Lorena, en esa. Ahí va. Bien, el 20 en 25, sí, está ahí. Vos acordate, si yo te entrego esto sin vos saber los antecedentes del paciente, yo te puedo decir que sí, que la verdad que está ahí como no coincide desde lo teórico. Pero este es un paciente que evaluamos en 3 sesiones y son las primeras veces que podemos obtener como un umbral posible de la palabra, ¿no? Era un niño que cursaba con mucha tensión lábil, lo entreteníamos lo más que podíamos y si yo la miro así, sí, no coincide, pero teniendo estos antecedentes me sirven más para decir que el umbral de palabra ronda por ahí. Después, si quería ser más precisa, me siento con un paciente ya mucho más organizado a determinar. Igual a los fines de investigación de este caso, eso hoy no me haría ruido, me marcaría cómo seguir investigando. Pero está bien tu observación. Gracias. Gracias, profe. Perdón, Lorena, yo no, es un problema de vista. ¿Me podrías decir los valores del umbral de palabra? No lo puedo distinguir yo desde acá de la pantalla. No te creas que yo tampoco, pero ya lo saqué, lo vi varias veces, 25. Tus umbrales aéreos están en 20, en 15, está ahí. Lo que pasa que, bueno, que uno cuando determina el umbral de palabra tiende a ser como bien preciso, pero en este caso... ¿Pero cuál es el valor, perdón? Lo que 25, 30. ¿Y por qué no? ¿Por qué está en duda? ¿En qué umbral estaría esperable con ese umbral tonal que esté el umbral de palabra? Si estamos hablando del umbral tonal, sería otra cosa. El umbral, no de palabra, sino vocal, pero... es umbral de palabra, sí, el que está si es umbral de Mariana. palabra, está dentro de lo que es esperable para esa curva tonal. Son ¿Vos, María, lo esperas antes? Sí, yo lo hubiese esperado en 15. ¿Por qué? Ahora pregunto Y yo. por el promedio de la 1000, 2000, 4000. Hola Mariana, ¿cómo estás? Ahora Hola. veo tu carita, ¿cómo estás? Bien, porque son ya con 2 frecuencias, entre la 1000, 2000 y 4000, ahí me tendría que dar el umbral de palabra. No.
No. Revisen los umbrales de coincidencia, los umbrales que tienen que ver con la detección de la voz a través de la logometría están alrededor de ese porcentaje, Mariana. Pero el umbral de captación de la palabra es por sobre esa intensidad. Las relaciones desde la normalidad, por supuesto, son alrededor del promedio de 500, 1000 y 2000 para el umbral de voz dentro de la logometría. Pero el umbral de la palabra requiere de entre 15 o 17 decibeles más sobre ese umbral, y para el del 100% de discriminación, a su vez, otros 15 o 17 decibeles, en términos generales según la bibliografía. Pero en este caso está coincidiendo. Y me gustaría remarcar algo que ha dicho Lorena, totalmente oportuno. En este niño, o sea que todos estos resultados no hay que verlos desde el punto de vista de lo bibliográfico solamente, sino desde el punto de vista de las condiciones que está refiriendo que tiene esta criatura. Entonces, desde ese lugar, y más en un estudio subjetivo, todo es revisable, pero tiene el valor de ser conductor de qué es lo que hay que hacer. Fíjense cómo Lorena ahí de vuelta, va y viene, repite, vuelve, mira, duda, cree, sugiere, piensa. Ese es el valor que tienen los resultados que estamos obteniendo con los estudios. ¿Se acuerdan el final de la exposición, la revisión de la evaluación subjetiva? Decíamos la reafirmación del valor de la evaluación audiológica. En este sentido, lo objetivo que orientó a Lorena al comienzo, la orientó en un camino que tuvo la necesidad de reconfirmarlo objetivamente, pero también subjetivamente. Así que desde ese contexto particular que nos ofrece este niño paciente, es donde debemos tener en cuenta la lectura de todos los resultados. No hay nada 1 más 1 igual a 2. No siempre es así. No sé si Mariana queda claro. Sí, profe. Yo lo que pasa es que tengo un poco más de cultura del Hospital Ávila de Buenos Aires, entonces por ahí tengo esa técnica, digamos, que aprendí de ahí, pero bueno, está bien, comparto. Hay que ver, está buenísima, Mariana, está buenísima. El tema es pensar, repensar, comparar, analizar, está bueno. Muy bien, Mari, gracias. Gracias. Un gusto verte, Mariana. Gracias. Hola, Mariana, ya sé que sos Mariana. Bueno, sigamos. De regreso por Córdoba ya. Sí. Bien, gracias por describir el potencial, muchas gracias. Yo les cuento una cosa, este pacientito siguió en tratamiento, nosotros desde lo audiológico hoy y en el fin del 2016-17, determinamos que había audición dentro de parámetros normales, tanto desde el punto de vista de la valoración subjetiva, en respuestas al test de Link, en el desarrollo de su lenguaje, pero en el trabajo terapéutico que realizaban en el equipo, algo se observaba, para lo cual se derivó a psiquiatría, y en psiquiatría este nene, después de muchas valoraciones, entra en tratamiento psiquiátrico, actualmente está medicado, lo cual lo regula a nivel conductual, y tiene diagnóstico de una psicosis. Una vez medicado, una vez regulado, este niño ha permitido avances extraordinarios a nivel escolar y a nivel del procesamiento de su lenguaje, pero ya cursa con este diagnóstico de psicosis. Entonces, desde esta mirada audiológica, el trabajo en conjunto interdisciplinario que nosotros pudimos hacer y el cual rescato, es súper necesario para valorarlo en pacientes difíciles, ¿no? Entonces aquí me detengo y
y uno dice, bueno, ¿qué vamos a investigar en el seminario? ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta investigar en el seminario? ¿Qué podemos investigar? La idea es posicionarnos en todo ese bagaje que ustedes ya tienen, que tienen que comenzar a rebuscar, y que a mí, evaluando este paciente, me surgió la duda de decir, wow, porque es el segundo paciente que tengo exactamente en las mismas condiciones, y digo, pacientes con posible tendencia a trastornos psiquiátricos como la psicosis, la esquizofrenia, del cual hoy no les puedo describir no es mi área y no lo sé. ¿Hay alteraciones a nivel electrofisiológicos? Seguramente, un electroencefalograma de un niño con esquizofrenia o con diagnóstico de alguna psicosis seguramente se ve alterado. ¿Por qué no se van a ver alterados los potenciales evocados auditivos? Porque fíjense que si nos hubiéramos quedado con la primera parte, ese niño hubiera sido equipado, que lo podría haber equipado yo y equivocarme exactamente. Entonces, yo lo que les quería mostrar que esto que uno hace todo el tiempo en la clínica es investigar. Y esto que ustedes van a tener que hacer en seminario es salirse de esto que hablaba un poco Mariana, de nosotros en el Rivadavia por antecedentes, por evidencia, por alguna bajada teórica, y nosotros por otra mirada, nos posicionamos de esta manera. Entonces, para el seminario y para ustedes poder dimensionar o que les surga la bendita pregunta problema de qué van a investigar, en qué área temática, con qué mirada, hay que posicionarse trascendiendo esta línea conductora que en la universidad la estamos dando y es necesaria darla, ¿no? Lo teórico, lo conocido, y ustedes salirse de esta cuestión de que las pruebas son para solamente esto. Cuando salgamos de que la audiología es solamente para ver si escucho o no escucho, quizás podamos comenzar a sondear en esto que necesitamos buscar para aprobar seminario y para nosotros ir construyendo la ciencia, ¿no? La ciencia que es la fonoaudiología. Porque lo que nosotros hoy podemos hacer, o lo que yo hoy puedo hacer, es porque ya hay antecesores que han venido investigando, ¿no? Entonces, tienen la ciencia es acumulativa, y cada nuevo descubrimiento depende del conocimiento previo que cada uno tiene. Entonces acá le pongo, es decir, ustedes tienen cimientos a los cuales deben recurrir para poder, a partir de ellos, construir ya sea su práctica profesional, en este caso su seminario de audiología y laberinto-ología, la evidencia, ¿sí? Como una revisión sistemática, la evidencia científica también nos sirve un montón. Al menos en lo particular, la intuición, que la baso solo en mi experiencia de años, nos sirve para poder acercar mejores soluciones a la práctica clínica. Hoy tenemos ese consenso audiológico, contamos con ese consenso audiológico, en donde generosamente nos ofrecen un montón de soluciones a la práctica clínica, que no es la única ni la mejor, pero es la que hoy hay y podemos contar con eso para mejorar nuestra práctica clínica. Lore, Sí, perdón que te hago... Ay, Lili, iba a decir seguro lo mismo. Hay dos alumnas que les quedó en duda lo primero que contaste sobre el potencial. Sí. Te lo leo para que vos lo respondas. Dale. ¿El diagnóstico psiquiátrico es el que modificó los potenciales o fueron erróneos técnicamente los primeros? No, técnicamente no hubo error técnicamente. Nosotros corroboramos. Imagino que están hablando del primero, el que fue cambiado lo de los oídos. Sí, imagino eso. No hubo. De todas maneras, nosotros cotejamos, nos quedamos con que hubo una conexión al revés. Volvimos a repetir y teníamos potenciales sin ondas. Es decir, claro, supongamos que la primera vez lo conectamos al revés y no lo podemos... Descartemos el primer potencial, sería, y después eso. Pero los otros
Los otros 2, ¿qué hacemos para repetir? Que nos da exactamente al revés, que nos da sin onda un oído, sin onda un oído. En la técnica, porque como ya comenzamos a sospechar, revisamos todo, no había onda. No había onda. Entonces, mi pregunta es, wow, me puse a investigar, me puse a ver el PubMed, todos los, para ver si hay algo de evidencia, ¿no? Y es la duda porque es el segundo paciente que tenemos así y de verdad que lo más probable, te lo estoy diciendo yo pensando en que sin tener una base científica clara, habíamos hablado, si los potenciales evocados auditivos derivan de la electroencefalografía, es decir, cuando se comienza a estudiar el electroencefalograma, se puede observar que frente a estímulos auditivos había una alteración en las respuestas electroencefalográficas. Desde allí nacen los potenciales evocados auditivos. Entonces, si en niños con psicosis uno le hace un electroencefalograma y hay alteraciones, ¿por qué no podría estar alterado el potencial evocado auditivo? Sin embargo, ese niño cuando se lo organiza, cuando está bajo tratamiento psiquiátrico, tiene un diagnóstico que a nosotros nos da una cierta tranquilidad, digamos, como decir, puede ser esto, o nos abre una ventana hacia, comencemos a mirar estas cuestiones de que a veces hemos diagnosticado cosas y no eran las que eran. Fíjense que un potencial no nos dice nada solito, nos informa mucho, pero a la vez no nos dice nada. Eso era, no sé si se los aclaré, pero el potencial estaba bien hecho. El segundo y el tercero te lo aseguro, porque lo hemos repetido concienzudamente. Sí, es sabido que existen falsos positivos y falsos negativos en las pruebas en general consideradas objetivas, y no me refiero solo al potencial evocado, a otras pruebas no biológicas. El concepto de posible positivo falso o negativo falso es una posible respuesta a obtener. Realmente... Por eso, Lili, cuando mi sugerencia y lo que nosotros estamos haciendo cuando en un niño, salvo un niño que tenga antecedentes, todos los antecedentes, pero en este niño que había pasado las autoemisiones, que no tenía antecedentes de riesgo, que nos diera un potencial así, nosotros siempre lo repetimos. Siempre sugerimos volver a repetir, porque nos puede dar mal en las respuestas, claro. en lo que fuera. Claro. Realmente es un caso perfecto para hablar de audiología y hablar de audiología integralmente, porque has puesto en juego y en evidencia, en realidad has puesto en evidencia todo lo que se pone en juego en un posible caso de evaluación audiológica. Por todos los caminos has recorrido. Has estado mostrando la importancia de integrar lo objetivo con lo subjetivo, lo objetivo subjetivo con lo conductual, la importancia de considerar la evolución neurológica en lo auditivo, la necesidad de relacionar con otras áreas a partir de la observación justamente de la conducta auditiva de este niño. Les llevó a pensar en la necesidad de pedir auxilio al área de audiología, de lenguaje. Es decir, todo eso es pensar audiológicamente, saber qué es lo que necesitamos corroborar para poder avanzar en la evaluación específica que nos toque hacer, es saber audiología, es hacer audiología científicamente. Cuando hablabas de tu intuición, la intuición no es magia, es realmente, la intuición no es invención, no es un me parece que, no. La intuición cuando se utiliza en este tipo de actividades tiene un basamento que uno no es consciente. Exacto. Por eso dice mi intuición, porque no está siendo consciente de todas las relaciones de contenidos que ha hecho a lo largo de su preparación, claro, y de su práctica. Todos esas improntas casi les diría que,
casi sin darnos cuenta de un cambio de mirada, de un cambio en la posición, y ese cambio de posición en un paciente, cómo se repitió en otro, y estamos haciendo tantas relaciones sin ser conscientes de ellas, que cuando nosotros decimos, bueno, pero mi intuición dice, mi intuición me lleva, en realidad hay que llevarle el apunte con seriedad, hay que dejarse llevar. Hay que dejarse llevar por esa intuición, pero tratando de hacerla consciente, en ese caso, buscando todas las explicaciones que podamos brindar a nuestra propia intuición. Y dejarnos guiar, no apurarnos, y menos en casos como en el que nos plantea este niño, ¿no? Desde la edad, desde la manifestación de su patología. En audiología a veces es común escuchar que no sé nada de lenguaje, o para qué si estoy haciendo audiología, o al revés, ¿no? Estoy haciendo, entre comillas, el área de lenguaje de audiología, no me acuerdo ni cómo se prende un audiómetro. Es imposible trabajar en cualquiera de las áreas que nosotros tenemos incumbencia, diciendo que desconocemos a las restantes. Son sumamente solidarios los contenidos que tiene cada una de las áreas entre sí. Lo que tenemos que saber es cuándo, ejerciendo en un área determinada, entra la sospecha de la necesidad de la mirada a través de otra, de cualquiera de las otras áreas. Por supuesto que la psiquiatría no es nuestra área de incumbencia, pero mínimamente debemos estar capacitados para distinguir lo que es la diferencia entre conductas auditivas alteradas de otras conductas que alteran, o de otras patologías, perdón, que alteran la conducta de los niños en este caso, pero que no tienen que ver con características de trastornos auditivos. Claro. El niño que tiene un trastorno auditivo puro, ¿sí?, tiene manifestaciones en su conducta que son muy claras de origen auditivo. El niño que tiene trastornos en su conducta que no son, por lo menos no puramente auditivas, tiene otras características de conducta que ponen en juego justamente nuestra capacidad de pensar. La verdad, yo por mi parte, más que agradecerte, no me queda otra. Realmente muy bien elegido el caso, muy bien elegido. Muy bien aplicado. Los chicos que ya cursaron potencial o autoemisión. La verdad que lo adaptaste muy bien también al seminario, no por nada nos conocemos, desde allí. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Pero hay otras preguntas, en el chat que no he leído, no sé si alguna, bueno, son todas de agradecimiento. La última dice, ¿se repitió el potencial después del diagnóstico por trastorno por psicosis? Sí, y da normal, da con onda hasta 20 a 30, sí. En ese caso ya estaba medicado el paciente. Y ya está medicado, y de hecho lo teníamos que ver ahora para un control en este tiempo de cuarentena, pero bueno, eso está suspendido hasta que podamos reencontrarnos en la cabina, pobre. Él me ve y me odia. Con el tiempo a lo mejor te llega a entender y te ame. No, pero es un lindo caso para pensarlo hasta desde las formas en donde surgen las posibilidades de investigación, ¿no? Y de transformar. Así que bueno. Bueno, gracias. Me hiciste acordar a mí un pacientito que vi hace muchos años. ¿Cómo, Lore? Con la pantalla sí le veo la cara, un cachito. Ah, dale. Digo que me hiciste acordar de un pacientito que tenía 7 años, en realidad, cuando yo lo atendí para hacer una valoración subjetiva. No tenía, estoy hablando de hace muchísimos años, no tenía ningún estudio objetivo realizado, simplemente consultaba por alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Esa era su consulta inicial con sus médicos.
Para descartar lo audiológico es que piden en la investigación, la evaluación, y realmente por eso remarqué la observación de la conducta, porque era un niño que por la intuición también me hacía pensar que no era un problema audiológico sus respuestas en la cabina, que también fueron repetidas 2 o 3 veces, sino por su actitud en consultorio. No tenía actitudes típicas de un niño con alteraciones auditivas, claro. Pero sí eran claras alteraciones de conducta. Ese niño en realidad tenía, formaba parte del diagnóstico de TGA, de trastornos del desarrollo. Ese claro. Niño no tenía problemas auditivos y eso se podía afirmar así, como vos lo hiciste a través de la prueba del link, a través de la conversación espontánea, a través de pruebas organizadas en el momento, con los elementos que uno tiene en el momento y no con el audiómetro. Claro. De allí la importancia de que nosotros tengamos claro de abrir nuestra cabeza cuando vamos a hacer una evaluación, cualquiera sea, de cualquier área, pero específicamente en audio, porque es lo que nos toca, abrir nuestra cabeza para la evaluación, desde que salimos a la puerta del consultorio para llamar al paciente para que pase. Desde allí, de con quién llega, con quién, cómo se mueve, cómo se presta al estudio. Si es un niño, mucho más. El niño nos habla mientras entra al consultorio de una manera muy clara, si estamos observando y sobre todo si sabemos qué es lo que tenemos que observar. De ahí la necesidad de profundizar los contenidos y por supuesto la necesidad de realizar una práctica, cuando esto sea posible, realmente orientada desde el contenido, desde el conocimiento y la observación como primera herramienta de trabajo. Observación que también es el primer paso de cualquier investigación científica. Desde ahí partimos. Ya vamos adelantando lo que vamos a hacer en el seminario, pero es desde la observación que debe partir la organización de nuestros conocimientos en la acción. Gracias. Gracias, Lore. ¿Alguna pregunta más? Sí. Los que necesiten el material, que no cursaron la materia el año pasado, que me escriban y yo se los mando. Perfecto. Les mando un abrazo. Ay, Lore, te extrañamos. Claro, bonito. Abrazo. Ahorita. Bueno, gracias. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Abrazo. Y gracias a todos los alumnos presentes, gracias porque han tenido una participación muy activa, muy linda, muy interesada. Así que acá estamos recibiendo todas las gracias, profe. Gracias, Lore. Bueno, ya nos conectaremos prontamente para transmitirles cómo seguimos organizando nuestros encuentros, que ya van a ser más grupales, individuales, más personalizados. Así que esperen nuestras comunicaciones para que podamos comenzar con otra modalidad más próxima. Gracias a todos.